La luz solar artificial del iluminador central de la estación Nexaport se filtraba a través de las ventanas de aluminio transparente del café cósmico de Korvac, proyectando largas sombras sobre el interior de cromo y cuero sintético. El lugar olía a cubos de proteína tostada y arce sintético, una combinación que de alguna manera lograba hacer sentir como si fuera el hogar de las miles de especies que pasaban por esta estación de paso al borde de la espiral de Orión. Pero en este ciclo en particular, esa calidez se pondría a prueba por la oscuridad que se infiltraría en los corazones de unos pocos seres crueles. En una cabina cerca de la ventana de observación, donde las estrellas giraban lentamente en la danza eterna del cosmos, estaba sentada una joven draconiana en una silla de asistencia para la movilidad. Sus escamas, de un delicado tono azul con matices plateados, captaban la luz como joyas dispersas. Su nombre era Stellara, y aunque su rostro mostraba la tranquila dignidad de su antigua especie, el temblor en sus manos con garras delataba su nerviosismo. La pila de panqueques de proteínas que tenía frente a ella parecía más una barrera que una comida. Stellara había nacido con una rara condición que afectaba a su especie, el síndrome del hueso cristalino. Aunque la mayoría de los draconianos podían volar a través de las atmósferas con poderosas alas, las de ella nunca se habían desarrollado por completo. La silla de movilidad, una elegante pieza de ingeniería humana que había adquirido en la colonia Titán, le dio independencia, pero también la marcó como diferente en un universo que a menudo temía lo que no entendía. Los seres en el stand de al lado no solo se reían. Eran Gortax, una especie conocida en todo el cuadrante por su naturaleza agresiva y sus múltiples tallos oculares. Su líder, un ejemplar particularmente desagradable, de piel verde moteada y una boca llena de colmillos amarillentos, había estado haciendo comentarios durante los últimos 20 minutos. «Miren eso», se burló a sus compañeros. Su voz tenía el acento húmedo y gutural de su mundo natal. Un dragón que no puede volar, como un pez que no puede nadar. Patético. Sus dos compañeros, el joven Gortax, tratando de impresionar al mayor, se rieron con el entusiasmo forzado de quienes buscan desesperadamente aprobación. Uno de ellos, que apenas había pasado su tercera muda, a juzgar por las crestas aún suaves de su cabeza, se levantó y se acercó a la mesa de Stellara. «Oye, alas rotas», gritó lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante lo oyera. «¿Por qué sales de tu cueva? Estás ocupando un espacio destinado a seres reales». Los ojos plateados de Stellara, hermosos ojos antiguos que contenían la sabiduría de una especie que había estado viajando por las estrellas cuando los humanos aún estaban descubriendo el fuego, permanecieron fijos en su plato. Ella ya lo había oído todo antes en 100 emisoras y en 1000 idiomas diferentes. Las palabras cambiaron, pero la crueldad permaneció constante. «Por favor», dijo en voz baja, su voz tenía los tonos melódicos del dialecto draconiano. «Solo estoy tratando de comer mi comida». El líder Gorak se levantó de su cabina, con sus 2,03 metros de altura, flexionando sus múltiples brazos con una violencia apenas contenida. «Oh, ella habla. El lagarto roto habla». Se acercó más y los demás clientes del restaurante parecieron encogerse sobre sí mismos. Una familia de cenuranos reunió rápidamente sus labi y corrieron hacia la salida. Un par de comerciantes rielianos encontraron de repente sus tabletas de datos. Increíblemente interesante. Fue entonces cuando ocurrió. El momento que quedaría registrado en los registros de seguridad de la estación y del que se hablaría en susurros durante ciclos venideros. El líder Gortak extendió uno de sus brazos secundarios y golpeó el plato de la mesa de Stellara. Los panqueques empapados en jarabe de arce importado. Cosas reales, no sintéticas, por las que había estado ahorrando créditos durante semanas para poder comprarlas, esparcidas sobre el revestimiento de la cubierta. Pero aún no había terminado. Con sus brazos primarios, le dio un violento empujón a la silla, haciéndola rodar hacia atrás hasta que chocó contra la pared. El cable de interfaz neuronal de Stellara, que la conectaba a los sistemas de la silla, se encendió y se desconectó, dejándola temporalmente incapaz de controlar su movilidad. «Uy», dijo el Gortik,
abriendo la boca en lo que su especie consideraba una sonrisa, pero que parecía más una herida llena de dientes. Parece que el dragón está aún más roto ahora. El restaurante se quedó en silencio, salvo por la risa áspera de los tres Gortaks. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital de la estación pareció acallarse ante la crueldad. Los ojos de Stellara brillaron húmedos. No eran lágrimas exactamente, ya que los draconianos no lloraban como los mamíferos, sino una expresión similar de profundo dolor que trascendía las especies. Intentó alcanzar su cable neural, pero su posición lo impedía. Las formaciones cristalinas a lo largo de su columna vertebral, hermosas pero frágiles, le impedían retorcerse como necesitaba. Estaba atascada, indefensa, justo como los matones la querían. Un anciano bitlejuiano, con la piel fosforescente apagada por la edad, se levantó lentamente de su mesa de la esquina. Sus 6 patas chasquearon contra el suelo al acercarse, moviéndose con la cuidadosa deliberación de alguien que ha visto demasiados conflictos para. Se abalanzó sobre otra. Suavemente, con dedos que terminaban en delicadas ventosas, ayudó a reconectar la interfaz neuronal de Stellara. «No les hagas caso, jovencita», susurró, con la voz como el viento entre las lecturas. Pero mientras hablaba, sus grandes ojos compuestos se dirigían nerviosamente hacia los Goort, quienes ahora se contaban en voz alta su hazaña heroica, cada versión más exagerada que la anterior. La camarera humana, Mali se llamaba, recién llegada de la nave colonial de Nueva Texas, estaba paralizada tras el mostrador, con las manos llenas de granos de café. Quería ayudar. Todos lo veían en sus ojos, pero pesaba unos 54 kilos empapada, y los Gortak eran conocidos por comer criaturas de su tamaño en su mundo natal. La seguridad de la estación estaba al menos a 30 minutos de distancia, y las empresas privadas no podían permitirse su propia protección. Stellara logró maniobrar su silla de vuelta a la mesa, con las garras temblando mientras intentaba recoger lo que quedaba de su comida. Un poco de jarabe le había salpicado las escamas, y podía sentirlo, endureciéndose en el aire reciclado. La humillación quemaba más que cualquier dolor físico. Había ahorrado durante 3 ciclos para permitirse esta comida, para darse un capricho en el aniversario de su admisión en el Cuerpo de Ingeniería Galáctica. Ahora, como tantos otros momentos de su vida, la arruinaban quienes no podían ver más allá de su discapacidad y la brillante mente que llevaba dentro. Los góticos habían pasado a acosar a la camarera, exigiendo comida gratis por el entretenimiento que le habían brindado. Hablaban de Stellara como si no estuviera allí, llamándola así y bromeando sobre vender sus escamas en el mercado negro. Las escamas de dragón, incluso de un dragón defectuoso, alcanzaban precios altos entre ciertos coleccionistas. Stellara cerró sus párpados interiores, los que usaban los draconianos al volar a través de escombros cósmicos, e intentó bloquear el mundo. Susurró una antigua oración de su mundo natal, no a ninguna deidad, sino al universo mismo, pidiendo la fuerza para soportar un día más, una humillación más, un recordatorio más de que nunca sería vista como tal. 60 minutos pasaron 60 minutos de los Gortaks cada vez más ruidosos, más agresivos, y su acoso se extendió a otros clientes. El anciano bitlejuián se había marchado, arrastrando los pies y disculpándose. 2 andromedanos intentaron plantar cara a los agresores, pero se rindieron rápidamente cuando uno de los Goorts sacó una cuchilla de plasma, ilegal en la estación. ¿Pero quién iba a denunciarlos? Fue entonces cuando empezó el estruendo. Al principio, fue sutil, solo una vibración a través del revestimiento de la cubierta que podría haber sido el ajuste de los enormes motores de rotación de la estación. Pero luego se hizo más fuerte, más rítmico. El líquido en las tazas de todos comenzó a ondularse en círculos concéntricos perfectos. Mali, la camarera, fue la primera en acercarse a la ventana. Abrió los ojos de par en par y dejó caer la bandeja que llevaba. «Santo Houston», susurró con una expresión de su mundo natal. Son esos los que se acercaban al anillo de atraque junto al restaurante a través de las ventanas transparentes de aluminio,
Fue una visión que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Naves. No cualquier nave, pero los distintivos y altamente modificados vehículos de carga del gremio de mecánicos humanos. Al menos 20. Sus cascos, marcados y remendados por miles de reparaciones, sus cápsulas de motor brillaban con una potencia apenas contenida que delataba modificaciones ilegales y un total desprecio por las normas de seguridad. El gremio de mecánicos humanos era legendario en esta parte de la galaxia. Eran a quienes llamabas cuando tu nave estaba en números rojos, cuando los piratas habían desmantelado el núcleo del motor, cuando te quedabas sin oxígeno y todos los demás te habían dado por perdido. Cobraban precios justos, nunca dejaban un trabajo sin terminar y tenían fama de ser más duros que una estaca de 2 créditos de un carrito de comida marciano. Pero también eran conocidos por algo más. No toleraban a los abusadores. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un sonido como un trueno que reverberó por la superestructura de la estación. La entrada principal del café cósmico de Korvac, una pesada puerta blindada diseñada para soportar la descompresión, se abrió con un siseo de presión compensada. El primero en pasar fue Big Eddie Thorson. Aunque grande, era un eufemismo. Eddie medía 1,96 metros con sus botas magnéticas, y eso sin contar el exoesqueleto mecánico que llevaba. No por ostentación, sino porque había quedado atrapado en un pozo de gravedad colapsado años atrás y necesitaba apoyo para mantener la columna recta. Su barba, gris y salvaje, parecía tener su propio ecosistema, y sus ojos, marrones y cálidos cuando estaba feliz, fríos como el espacio entre las estrellas cuando no lo estaba, recorrieron la habitación con una sola mirada calculadora. Tras él venían los demás. Valentina Kowalski, con sus brazos protésicos relucientes de aceite fresco, cada dedo como una herramienta de precisión capaz de reconstruir un motor o romper una mandíbula con la misma eficacia. Marcus Mercury Johnson, llamado así porque una vez superó una erupción solar en tan solo una cápsula de mantenimiento. Sarah Skach Malister, cuyo apodo no se debía a la bebida, sino a su capacidad para mantener las cosas en orden con solo determinación y cinta adhesiva industrial. Entraron 23 en total, sus pesadas botas marcando un ritmo en el chapado de la cubierta que sonaba, como tambores de guerra. Cada uno llevaba la distintiva chaqueta de cuero y metal de su gremio, adornada con parches que mostraban sus certificaciones, sus capturas, solo piratas, por supuesto, y sus reclamaciones de rescate. El olor a aceite de motor y ozono llenó el comedor, eclipsando los aromas del desayuno. Los Gortax, que momentos antes habían sido los depredadores máximos de la sala, de repente parecían muy pequeños. Su líder intentó mantener su arrogancia, pero sus pedúnculos oculares lo traicionaban, girando para rastrear a diferentes humanos, incapaz de decidir cuál era la mayor amenaza. Los ojos de Big Eddie encontraron a Stellara de inmediato. En 40 años trabajando en las rutas comerciales, desarrolló un sentido para leer en la sala, para ver quién necesitaba ayuda y quién necesitaba una lección. El jarabe de la joven draconiana aún se secaba en sus hermosas escamas. El cable neural de su silla se reparó apresuradamente. Sus ojos contenían esa particular mezcla de dolor y resignación que emanaba de una vida de crueldad. Había visto esa mirada antes. Demonios, él mismo la había usado de niño en la estación Europa antes. Había aprendido a defenderse. Eddie se acercó a su mesa con una gracia sorprendente para un hombre tan grande. Su exoesqueleto se movió suavemente mientras se arrodillaba. De hecho, se arrodillaba, junto a su silla, acercándose a su vista. Cuando habló, su voz fue suave. Nada que ver con el rugido que la mayoría de las especies esperaban de los humanos. Señorita, dijo, y el simple respeto en ese discurso hizo que Stellara abriera los ojos de par en par. Soy Eddie Thorson, mecánico jefe del local 307 de Terran. Mi tripulación y yo acabamos de atracar para desayunar, y no pude evitar notar que ha tenido problemas con su comida. Stellara intentó hablar, pero se le quebró la voz. Nadie se había dirigido a ella con tanta cortesía y ella no recordaba desde hacía cuánto tiempo.
Los ojos de Eddie se endurecieron cuando miró la comida derramada. Luego se suavizaron nuevamente cuando regresaron a ella. Mali, gritó, y la camarera casi saltó de su piel. Tráele a esta señorita lo que quiera del menú. Todo lo que quiera. Póngalo en mi cuenta. Pero señor, Estellara por fin lo logró. No puedo. O sea, no debería. Tú puedes, y lo harás, dijo Eddie con firmeza, pero con amabilidad. Y mientras comes, quiero que me cuentes sobre esa interfaz neuronal. Parece un asistente cognitivo de la serie 7, pero alguien lo modificó. Es obra tuya. Estellara asintió tímidamente. Sí. Mejoré el tiempo de respuesta en un 30% y añadí algoritmos predictivos de movimiento basados en patrones de vuelo alarianos. Los ojos de Eddie se iluminaron como los de un niño al que le acaban de entregar las llaves de una fábrica de dulces. Patrones de vuelo alarianos en una serie 7. Eso es genial. Oye, Mercury, le gritó a Marcus Johnson. Ven aquí y mira esto. Esta señorita es una genio. Varios de los mecánicos se reunieron, su postura protectora inicial cambió a un interés genuino mientras Estellara, vacilante al principio, luego con creciente confianza, explicaba sus modificaciones. Hicieron preguntas reales, sobre relaciones de par, bucles de retroalimentación neuronal y tasas de consumo de energía. La trataban no como una curiosidad ni como un objeto de lástima, sino como lo que era, una ingeniera, una creadora, alguien que comprendía la hermosa complejidad de las máquinas. El Gortax, mientras tanto, se acercaba lentamente a la salida. Casi lo habían logrado cuando la mano protésica de Valentina Kowalski se posó en el hombro principal del líder con un agarre capaz de aplastar acero. ¿Tan pronto te vas?, preguntó, con un ligero acento polaco en la voz que, de alguna manera, la hacía más amenazante. Pero aún no te has disculpado con la dama. No nos disculpamos con los inferiores, empezó a decir el Gorak, pero las palabras se apagaron al apretarse el agarre de Valentina. Se podía oír el crujido de su exoesqueleto. Déjame explicarte algo, dijo Big Eddie, sin siquiera levantar la vista de donde examinaba las modificaciones de la silla de Estellara. ¿Sabes que nos encanta de las máquinas? No les importa de qué especie seas. No les importa si tienes escamas, piel o chips de silicio en lugar de cerebro. Solo importa si puedes arreglarlos, si puedes mejorarlos. Y esta jovencita ha hecho mejoras en la tecnología de interfaz neuronal que a todo mi gremio no se le habrían ocurrido. Se levantó lentamente. Su exoesqueleto lo hacía parecer aún más grande. Pero ¿sabes qué? Odiamos el desperdicio, la ineficiencia. Y amigo, la crueldad es lo más ineficiente del universo. No produce nada, no arregla nada, no construye nada. Simplemente rompe cosas que ya funcionan bien. El líder Gortak intentó engreírse. No pueden amenazarnos. Tenemos derechos. Seguridad de la estación. La seguridad de la estación está a 40 minutos. Sarah Mallister interrumpió, examinándose las uñas con aparente desinterés. Lo curioso de esta sección de la estación es que los relés de comunicación han estado fallando toda la mañana. Podría tardar aún más en llegar una señal de socorro. La amenaza implícita flotaba en el aire como un campo de partículas cargadas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Estellara habló. No, dijo, con la voz ahora más fuerte. Sin violencia, por favor. Todos se giraron para mirarla. Incluso los Gortaks parecieron sorprendidos. Son unos matones, continuó. Y los matones son solo máquinas rotas, ¿no? Hacen ruido y causan daños porque algo en su interior no funciona correctamente. Miró al Gortak líder, cruzándose con sus 6 ojos con los de ella. Me da pena que tengas tanta ira, tanta necesidad de herir a los demás. ¿Qué te rompió por dentro para volverte así? El Gorak dio un paso atrás. En todos sus ciclos de atormentar a otros, nadie le había respondido con compasión. Big Eddie sonrió,
una sonrisa auténtica que transformó su rostro marcado. Ya oíste a la señora, pero, añadió, bajando la voz a un gruñido que parecía provenir de algún lugar profundo de la historia evolutiva humana. Si vuelvo a saber de que la molestas a ella o a cualquier otra persona en esta estación, tendremos otra conversación, una que me explique de cuántas maneras un cortador de plasma puede desmontar material orgánico. ¿De acuerdo? Los Gortaks asintieron frenéticamente. Sus pedúnculos oculares se mecían como flores en un huracán. Bien. Ahora discúlpate. Lo que siguió fue quizás lo más reticente, una disculpa poco sincera en la historia de las relaciones interespecies. Pero fue una disculpa al fin y al cabo. Los góticos murmuraron algo sobre lamentables malentendidos y diferencias culturales antes de huir del restaurante tan rápido que dejaron marcas de quemaduras en el revestimiento de la cubierta. Cuando la puerta blindada se cerró tras ellos, todo el restaurante estalló en algo que rara vez ocurría en espacios donde se mezclaban diferentes especies. Un aplauso unánime. Tentáculos golpearon palmas. Garras chasquearon contra Keating y varios órganos respiratorios emitieron sonidos de aprobación. Pero Big Eddie no había terminado. Metió la mano en su chaqueta y sacó algo que dejó a Stellara sin aliento. Era un parche, no cualquier parche, sino el emblema oficial del gremio de mecánicos humanos con una designación especial. Miembro honorario de la División de Ingeniería. Esto no es caridad, dijo con seriedad. Ese trabajo de interfaz neuronal que has hecho. Nos vendría bien a alguien como tú. El gremio tiene un contrato para el mantenimiento de las nuevas puertas de salto que están construyendo cerca de Próxima Centauri. El trabajo es duro, la paga es bien, y a nadie, y quiero decir a nadie, le importa si tienes alas que funcionen o no. Solo les importa si puedes mantener su soporte vital funcionando cuando están a medio camino entre la nada y la nada. Las garras de Stellara temblaron al aceptar el parche. Pero no soy humana. Tampoco el 30% de nuestro gremio, dijo Valentina, mostrando su propia colección de parches. Tenemos un Rigelin que puede diagnosticar problemas de motor por el olfato, un colectivo de taoetianos que funcionan como el núcleo de nuestra computadora. ¿Y Bob? ¿Bob? Preguntó Stellara. No estamos del todo seguros de que es Bob, admitió Mercury. Apareció un día, arregló un motor cuántico que se había considerado irreparable durante 50 ciclos, y ahora vive en la bahía de Carga 4. Eso sí, prepara el mejor café del sector. La camarera, Mali, había regresado con una bandeja llena de comida. No solo panqueques, sino huevos, de verdad, de gallinas terrestres, tocino sintético que de verdad sabía a tocino, algo llamado croquetas de patata que parecían tiras de tubérculo fritas, y un vaso alto de algo naranja con olor a cítricos. Pida, dijo con una sonrisa, poniéndolo todo delante de Stellara. Y esta vez, cualquiera que intente tirarlo responderá ante mí. Mientras Stellara empezaba a comer, el primer bocado sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en ciclos. Aderezado con aceptación y respeto, los mecánicos se acomodaron en las mesas circundantes. No la rondaron ni la hicieron sentir como un caso de caridad. En cambio, la incluyeron con naturalidad en la conversación, preguntándole su opinión sobre modificaciones de motor, debatiendo las ventajas de las diferentes técnicas de soldadura, tratándola tal como era, una de ellas. Ya sabes, dijo Big Eddie, bebiendo algo de una taza que parecía ser mitad café, mitad desengrasante de motores. Hay un viejo dicho terrícola, la mejor venganza es el éxito rotundo, pero yo prefiero otro. La mejor familia es la que uno elige. Levantó su taza en un brindis. Por Stellara, la nueva integrante del local 307 terrícola. Que sus modificaciones siempre funcionen a la primera. Aquí, aquí. Los mecánicos rugieron, alzando sus propias bebidas. Stellara sintió algo que no había experimentado en tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Pertenencia. No lástima, ni tolerancia, sino aceptación genuina. Sus escamas, que habían estado de un azul apagado por el estrés,
comenzaron a brillar con su iridiscencia natural. Gracias, dijo, y lo dijo con un significado que no se podía expresar con 2 palabras. No nos des las gracias todavía, dijo Sarah Mallister con una sonrisa. Espera a ver la nave que necesitamos para ayudar a arreglarlo. Transportador de carga Andromedan de 3.000 toneladas con un sistema de navegación que cree que es una tostadora. Llevamos 3 semanas intentando convencerlo de lo contrario. Un sistema de navegación con crisis de identidad. Los ojos de Stellara se iluminaron con el tipo de emoción que solo un ingeniero podría sentir cuando se le presenta un problema imposible. Eso suena como un desafío. Ese es el espíritu. Big Eddie se rió. Un sonido como el de rocas cayendo de una montaña. Mali, otra ronda para todos. Estamos celebrando. Mientras el restaurante se llenaba con los sonidos de conversaciones y risas, mientras especies que rara vez se mezclaban encontraban puntos en común en historias de fallas mecánicas y reparaciones milagrosas, algo fundamental cambió en la estructura de ese pequeño rincón del universo. A la mañana siguiente, cuando la seguridad de la estación finalmente respondió al informe de disturbios presentado por Gortax, que estaba huyendo, encontraron algo sin precedentes. El restaurante estaba lleno. No solo lleno, sino rebosante. La noticia de lo sucedido se había extendido por la estación y seres que habían estado ocultando sus propias diferencias, sus propias discapacidades, sus propios miedos, habían venido a ver por sí mismos si era cierto. Y allí, en el centro de todo, estaba Stellara. Su silla de movilidad había sido mejorada durante la noche por 23 de los mejores mecánicos del sector. Ahora tenía células de energía auxiliares, sistemas de respuesta neuronal mejorados, y debido a que Mercury había insistido, calcomanías de llamas a lo largo de los costados que de alguna manera lograban verse de buen gusto. Pero lo más importante es que estaba rodeada de amigos. Amigos de verdad. Una chaqueta del gremio de mecánicos humanos sobre sus hombros, modificada con ranuras para alas que nunca necesitaría, pero que los mecánicos habían insistido en agregar, en caso de que la ciencia médica alcanzara su brillantez. El oficial de seguridad de la estación, un vulpeculano de manual con un pelaje tan corto que se podía ver su piel rosada debajo, observó la escena con confusión. ¿Dónde está el disturbio? Él preguntó. No hay disturbios, oficial, dijo Eddie el Grande con una sonrisa que sugería que le habían reemplazado varios dientes con sustitutos de titanio. Solo un desayuno familiar. El oficial miró a su alrededor a la familia más improbable que jamás había visto. Humanos y dragones, máquinas y biológicos, los rotos y los completos, todos unidos por algo más fuerte que las especies o las normas de la estación. Continúe entonces, dijo, tomando nota en su registro que desconcertaría a los administradores durante ciclos venideros. Se investigó el supuesto disturbio en el café cósmico de Korvac y solo se encontraron pruebas de una felicidad excesiva. No se requiere ninguna acción adicional. Y a medida que los días se convertían en ciclos, las historias de Stellara se difundieron a través de las puertas de salto y a través de las rutas comerciales. Se convirtió en leyenda contada de diferentes maneras por diferentes especies, pero siempre con el mismo corazón. La bondad puede surgir de los lugares más inesperados. A veces, los seres de aspecto más feroz tienen los corazones más tiernos. El Gorax nunca regresó a esa sección de la estación. Algunos dicen que se fueron por completo, buscando presas más fáciles en sistemas donde el gremio de mecánicos humanos no operaba. Otros dicen que se reformaron, que la compasión en los ojos de Stellara había quebrado algo en sus corazones endurecidos. La verdad, como ocurre con la mayoría de las verdades, probablemente estaba en algún punto intermedio. Pero Stellara, ella prosperó. En 2 ciclos, rediseñó el sistema de interfaz neuronal para toda la flota del gremio, mejorando la eficiencia en un 45%. Se enamoró de un ingeniero humano llamado Douglas, a quien no le importaban sus alas, pero estaba fascinado por su mente.
Adoptaron un grupo de crías huérfanas de Alarian y las criaron con historias de cómo las diferencias eran solo otra palabra para denominar fortalezas únicas. Años más tarde, cuando era ingeniera jefe de su propia estación y tenía una estatua en el Salón de la Fama del gremio de mecánicos, los periodistas le preguntaban sobre aquel día en el restaurante. Ella sonreía, su escama aún tenía ese hermoso color azul plateado, sus ojos aún contenían esa antigua sabiduría. Y ella decía, aprendí que las cosas rotas se pueden arreglar. No siempre de la manera que esperamos, no siempre como eran antes, pero a veces con algo mejor. Y aprendí que la familia no se trata de compartir la misma genética o venir del mismo mundo. La familia se trata de estar presente cuando alguien te necesita, de ver valor donde otros ven debilidad y de elegir ser amable cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. El periodista, generalmente un veterano con miles de entrevistas, se secaba las lágrimas. Porque en un universo lleno de oscuridad y vacío, donde el espacio entre las estrellas se medía en soledad y años luz, la historia de Stellara era una prueba de que la compasión podía salvar cualquier distancia. Big Eddie Thorson vivió otros 40 ciclos, tiempo suficiente para ver a la humanidad ocupar su lugar entre las grandes civilizaciones de la galaxia, no a través de la conquista o la tecnología, sino a través de algo mucho más poderoso. El simple acto de defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Cuando finalmente falleció, miles de personas asistieron a su funeral. Los draconianos volaban en formación sobre sus cabezas, sus escamas captaban la luz como si fueran vitrales vivientes. Gortax, sí, incluso Gortax, envió coronas de hongos fosforescentes desde su mundo natal, y Stellara, vieja ahora, con sus escamas descoloridas hasta convertirse en una perla digna, habló en su homenaje. Me enseñó, dijo, con su voz aún musical a pesar de los años, que la fuerza no se mide en el poder de herir, sino en el coraje de ayudar. Me mostró que la misericordia no es debilidad, sino la máxima expresión del poder, el poder de cambiar el final de la historia de alguien. El gremio de mecánicos humanos continúa funcionando hasta el día de hoy. Su lema grabado en 100 idiomas en el casco de cada barco. Nadie arregla las cosas solo. Y en el café cósmico de Korvac, que se ha convertido en una especie de lugar de peregrinación, hay una placa en la pared. Es pequeño y fácil de pasar por alto si no lo estás buscando. Pero para aquellos que conocen la historia, que entienden lo que pasó allí, es todo. Se lee simplemente, en este lugar, bondad 1. Y en un universo que a menudo parece frío e indiferente, donde los fuertes se aprovechan de los débiles y las diferencias dividen, esa pequeña placa se alza como prueba de que a veces la justicia, a veces el amor, realmente es más fuerte que el odio, y un momento de compasión puede resonar en las estrellas para siempre. La luz del sol de la mañana, real ahora, desde el propio Saúl, mientras la estación se acercaba a la Tierra después de la gran reconciliación, todavía se filtra a través de esas ventanas. El cromo todavía brilla. El arce sintético todavía huele a casa. Y si tienes mucha suerte, si estás ahí en el momento justo, podrás ver a un joven luchando con sus propias diferencias, sus propias discapacidades, sus propios miedos. Y es posible que veas a alguien, humano, extraterrestre o algo intermedio. Siéntate a su lado, ofrécete a comprarles el desayuno y cambia sus vidas para siempre. Porque eso es lo que la historia de Stellara y el gremio de mecánicos humanos enseñó al universo. Todos tenemos el poder de reescribir el final de alguien. Solo tenemos que elegir usarlo. Al final, nunca se trató de alas que pudieran volar o piernas que pudieran caminar. Se trataba de corazones lo suficientemente valientes para preocuparse y manos dispuestas a ayudar. Y en un universo infinito en su inmensidad y posibilidades, quizás ese sea el milagro más importante de todos. Esa compasión, la simple compasión, puede transformar un momento de crueldad en toda una vida de pertenencia. La estación continúa girando. Las estrellas siguen girando. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre mundos, alguien está aprendiendo lo que Stellara aprendió ese día. Usted no está solo. Tú importas.
Y a veces, cuando menos lo esperas, aparece la familia con botas de cuero y chaquetas de cuero, dispuestas a recordarle al universo que la amabilidad es la fuerza más poderosa de todas.